Pineda Ventura. ¿Se encuentra? Sí, gracias, José Agustín. Como es de tu conocimiento, son 10 minutos de tu participación. Preguntas de los senadores, 10 minutos para concluir. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias, José Agustín. Muy buenos días a todas y todos los presentes. Es un honor para su servidor comparecer ante estas comisiones unidas para presentarles en los siguientes minutos las razones por las cuales estimo justificada mi idoneidad para el cargo de consejero consultivo y de manera breve la presentación de mi proyecto de trabajo. Saludo con mucho gusto a las y los candidatos que están presentes. Es mi deseo que volvamos a encontrarnos ya como consejeros honorarios. Bueno, eso digo yo, pero como dice el dicho, uno pone y en este caso pues los senadores disponen, ¿no? De igual manera quiero hacer patente mi agradecimiento a las organizaciones que me propusieron para ocupar el cargo honorífico. Quiero decirles que en caso de ser elegido, pondré todo mi empeño para no defraudar la confianza de ellas. En primer lugar, respecto a la idoneidad para el cargo, quiero compartirles que mis antecedentes académicos, profesionales y laborales incorporados en la documentación soporte a la presente postulación permiten indicar que cuento con la integridad, el conocimiento y la capacidad para formar parte del Consejo Consultivo. Cuento con estudios profesionales en Derecho y de posgrado en Derechos Humanos y Democracia. Aunado a que desde hace 16 años he tenido la oportunidad de especializarme en el derecho a la información, como se aprecia en las constancias de participación que anexé a mi postulación. Desde la sociedad civil organizada, siendo miembro fundador de una asociación pionera en la promoción y defensa del derecho a la información en nuestro país, acompañé desde sus primeros años la estructura de lo que actualmente sustenta la transparencia y la rendición de cuentas en nuestro país, porque tuve la posibilidad de participar en diversos eventos en los cuales se discutieron los antecedentes y criterios para la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En el sector público tuve la oportunidad de ser titular de una unidad de enlace en un órgano desconcentrado y operar el sistema de transparencia en la Administración Pública Federal. Al mismo tiempo me correspondió como suplente del titular del Comité de Información analizar y resolver las controversias suscitadas por el cumplimiento de dicha ley. Acompasado con lo anterior, tuve la fortuna de ser profesor de asignatura en la especialidad de Derecho de la Información de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM entre los años 2010 y 2016. Durante estos 6 años impartí materias que se vinculan con los derechos humanos a la información y la libertad de expresión. Otra importante experiencia que me permite conocer y estar cerca del desarrollo jurídico que nos ha llevado a lo que actualmente es el INAI y el marco jurídico derivado del artículo 6º de la Constitución, apartado A, es la que he tenido en el Congreso de la Unión. Porque desde el año 2010 me he involucrado en la armonización legislativa, brindando opiniones y participando en reuniones en las cuales se discutían los diversos dictámenes y minutas sobre este derecho fundamental, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. En torno a mi expectativa de colaboración en el Instituto, quiero hacer énfasis en uno de los grandes avances que se tuvieron con la reforma constitucional: la incorporación de la figura del Consejo Consultivo, que se sustenta en lo dispuesto tanto en la Ley General como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es sumamente fundamental y es un gran avance que tenemos en nuestro país. El papel de este cuerpo colegiado es fundamental, porque el análisis, la orientación y el acompañamiento que realizan a las tareas emprendidas por el Instituto se convierte en un rol de primera índole, porque la reforma constitucional en materia de derecho de acceso a la información tiene su mayor reto en la aplicación de estas normas aprobadas por el Congreso de la Unión, en virtud de que se trata de concretar los principios y valores planteados en esa histórica reforma. Considero que la concreción de la transparencia en México ha sido siempre uno de los problemas más difíciles de enfrentar. El combate a la corrupción y la forma de ampliar las facultades o dotar de autonomía al instituto competente
ha sido sin duda una empresa muy complicada. De ahí que los consejeros de este cuerpo consultivo debemos participar activamente para fortalecer al INAI como garante del derecho a la información consagrado constitucionalmente. Por mi formación de abogado y mi experiencia académica, además de haber tenido responsabilidades en el servicio público vinculadas con la transparencia y la rendición de cuentas, y por supuesto, porque he tenido la fortuna de acompañar desde el Congreso las diversas reformas que ha habido en la materia, considero que puedo ser un miembro idóneo para este Consejo, porque además estimo que cada una de las atribuciones establecidas por ley deben ser atendidas en razón de la calidad moral de este cuerpo colegiado. En ese sentido, y sin ser un contralor o auditor institucional, estimo importante que mi labor como consejero debe influir para dar cauce a las exigencias de la sociedad de mayor transparencia y acceso a la información que poseen los poderes públicos. Que al interior del INAI exista un claro compromiso con la transparencia en el ejercicio de la función encomendada bajo la concreción del principio constitucional de máxima publicidad. Como consejero, es mi deber actuar en forma autónoma, moral y políticamente, puesto que ello me permitirá aprobar la normatividad que se nos ponga a consideración y brindar las opiniones que se requieran con estricto apego a derecho. Me interesa en particular conocer y opinar sobre la disposición que hace el INAI de los recursos que le ha dispuesto la Federación, si los mismos se administran con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, como le indica el artículo 134 de la Constitución. Me propongo intervenir con el propósito de evitar diluir el cumplimiento de las obligaciones genéricas y específicas en materia de acceso a la información, lo cual resulta más cuestionable cuando, en el balance general, la ley hace avanzar obligaciones y definiciones importantes para los otros poderes, órganos constitucionales autónomos, partidos y sindicatos. En el caso de resultar favorecido con el voto de los senadores, uno de mis objetivos es involucrarme en el análisis del cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 6, último párrafo del apartado A de la Constitución, la cual precisa que el INAI coordinará sus acciones con órganos y entidades del Estado mexicano para el fortalecimiento de la rendición de cuentas. De igual manera, buscaré que el Consejo emita opiniones sobre los siguientes temas en particular que me parece deben tener un escrutinio público. Número 1, sobre la protección de datos personales, cuando diariamente escuchamos casos de tráfico de información, de intervención de conversaciones, del indebido manejo de los datos por parte de autoridades y empresas. Número 2, sobre las herramientas que pone el INAI a disposición de la ciudadanía, de las organizaciones de la sociedad civil, de los gestores públicos y de las empresas, para que esto que denominamos gobierno abierto se convierta en una nueva forma de gestionar la resolución pública de los problemas comunes. Número 3, también quiero insistir que el Consejo debe trabajar sobre la operación de las plataformas nacionales, tanto de transparencia como de datos personales. 4, sobre la profesionalización de los servidores públicos, porque me preocupa, y en gran medida, la aplicación adecuada de un servicio profesional de carrera que evite la discrecionalidad y compadrazgo en la contratación de personal. Y número 5, en torno a la vida interna del instituto, quiero, y es mi preocupación, conocer la comunicación que existe respecto de las determinaciones adoptadas por los titulares y las áreas ejecutoras, así como la actualización de los procesos internos y cómo inciden estos en la carga de trabajo en cada una de las áreas sustantivas. Quiero finalizar mi presentación compartiéndoles una convicción personal, que la gran pluralidad y paridad con la cual se podría conformar el Consejo Consultivo puede abonarle a convertirse en una de las instituciones más importantes de nuestra transición democrática y para el ejercicio de la democracia en nuestro país. Se podría, con el apoyo del Consejo Consultivo, avanzar en materia de transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales para encontrar verdaderos cambios que comprometan una aplicación efectiva de todas las normas y protejan los derechos humanos. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias, José Agustín. La senadora Marcela Torres Peinberg tiene una pregunta.
buenos días, Agustín. Antes que nada, bueno, pues felicitarte, tienes un currículum muy impresionante y muchos logros académicos, felicidades. Yo creo que la primera característica que deben de tener estos consejeros es solidez en cuanto a su formación académica, y tú pues la tienes de sobra. En segundo, pues creo que reitero la pregunta: ¿cuál es tu opinión en cuanto a la obligatoriedad de la publicidad de las 3 declaraciones? Si consideras que debe de ser obligatoria y las razones, y a lo mejor también preguntarte ¿cómo diferenciarías entre transparencia, el concepto de transparencia y el de acceso a la información? También ha solicitado la palabra la senadora Pineda Gucci. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues al igual que mi compañera, la senadora Marcela Torres, pues hago un reconocimiento a esta experiencia y a esta preparación académica, y que es importante, y sobre todo pues en el ámbito internacional. Por eso yo quiero hacerte una pregunta, no sin antes darte la bienvenida aquí al Senado de la República. Siempre decimos casa de todos los mexicanos. Y es que, de conformidad al artículo 6º constitucional y a la propia ley de transparencia y acceso a la información, ¿qué casos consideras emblemáticos, relevantes en materia de acceso a la información que hayan sido resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos u otros organismos internacionales especializados, y por qué? Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora. La senadora Tagle, por favor. Gracias, presidente. El Consejo Consultivo del Instituto Nacional, como sabemos, estará integrado por personas de manera honoraria que serán electos para 7 años. Eso implica que quienes integren no tendrán formalmente un ingreso por parte del INAI, y son 7 años. Entonces, en ese sentido, varios de los que han participado acá tienen una actividad profesional en organizaciones que supongo que seguirán participando ahí, pero en ese sentido, ¿tú cómo ves este tema con respecto a tu actividad profesional? Y en segundo lugar, quisiera preguntar sobre justamente los retos que tiene un consejo consultivo de esta naturaleza frente a los consejeros del Instituto Nacional Electoral, sobre todo en materia de pues la propia congruencia que el instituto debe tener. De manera particular me quiero referir, por ejemplo, al tema que mayor dificultad ha generado en estos días dentro del Instituto Nacional, que tiene que ver con el echar a andar la Plataforma Nacional de Transparencia, que tiene, además de un retraso, poca funcionalidad, y que las organizaciones han demandado además poca transparencia en todo el proceso de licitación y de responsabilidades en quienes echaron a andar la plataforma de transparencia. Entonces, me parece que un consejo consultivo tiene en ese tipo de casos un papel muy importante, y en ese sentido, desde el consejo consultivo, ¿qué se propondría hacer para que se atiendan a ese tipo de situaciones? Muchas gracias, senadora. ¿Alguna otra pregunta? No. Así, por favor. Gracias. Pues muy bien, muy bienvenido. Ya también me sumo a las consideraciones que hacía la senadora Marcela Torres Peinberg en torno a su trayectoria profesional. Yo le quisiera preguntar lo siguiente: de conformidad con el artículo 68 y 69 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se establecen y se enlistan toda una serie de cartera de información que deben proporcionar y actualizar los sujetos obligados. ¿Usted considera que se están cumpliendo cabalmente estas obligaciones por parte de los propios sujetos obligados? Y en ese sentido, como integrante de este consejo consultivo de ser nombrado por el Senado,
¿qué mejoras propondría para lograr este objetivo? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, senadora. ¿Alguna otra intervención? No, de no haber ninguna otra pregunta, por favor, José Agustín, si quieres proceder a dar respuesta. Sí, con todo gusto. Y bueno, pues es también un gusto saber que son 4 senadoras quienes están haciendo estas preguntas, lo cual también me agrada mucho por este tema de paridad que estamos hablando, y sobre todo pues el día de hoy, que es tan importante hablar de la importancia que tiene la mujer en el papel laboral, ¿no? En nuestro país y en el mundo. La ONU también ha insistido que el día de hoy, el Día Internacional de la Mujer, también está vinculado al trabajo laboral, ¿no? Y las repercusiones que tiene el trabajo laboral en el mundo. Entonces, bueno, pues es muy importante para mí también escuchar su interés en mis respuestas. Primeramente, las 2 preguntas que me hace la senadora Torres Pember. La primera de ellas tiene que ver con esta obligatoriedad, ¿no?, de las declaraciones. Por supuesto, yo estoy convencido de que sí es fundamental. Yo también he sido servidor público. Yo he presentado mis declaraciones patrimoniales y fiscales como corresponde, porque así la ley lo establece. Sí creo que todo servidor público, cualquier servidor público, tiene que presentar no solamente estas 2, sino ahora también la declaración de intereses, ¿no? Estoy convencido de que en un proceso de desarrollo democrático, y cuando estamos hablando de un gobierno abierto, todos los servidores públicos deben hacer pública esta información. Por supuesto, también convencido de que se tiene que preservar el dato personal. Los datos personales, hay datos sensibles que tampoco tienen que ser conocidos por cualquier persona, porque a pesar de que son servidores públicos, cualquier servidor público también tiene una vida privada, y esta vida privada también tiene que ser preservada, ¿no? En torno a la diferencia entre transparencia y acceso a la información, bueno, pues el acceso a la información es una vertiente del derecho a la información, es un derecho humano. El derecho a la información es un derecho humano, y hay pues diversos estudios académicos en donde precisamente se habla sobre la diferencia que hay entre el derecho a la información y el derecho de acceso a la información. El derecho al acceso a la información sería una vertiente de este gran derecho humano que es el derecho a la información, consagrado en instrumentos internacionales y por supuesto en la Constitución a partir de 1977, con esta reforma que hubo al artículo 6º constitucional, cuando se habló precisamente de que el Estado debería consagrar el derecho a la información. Y después, en nuestra Constitución, bueno, pues en el 2007, esta gran reforma para incorporar en el artículo 6º el apartado correspondiente al acceso a la información. De ahí que, entonces, hay una diferencia por lo que corresponde al tema de transparencia, porque la transparencia es una modalidad, ¿no?, que se han escrito muchos textos sobre esta modalidad que tenemos precisamente ¿para qué? Para que se cumpla con este derecho fundamental, ¿no? Algunos dicen que el derecho de acceso a la información es un derecho diferente al derecho a la información, pero desde mi punto de vista, bueno, pues es accesorio al mismo, y la transparencia pues es esta modalidad que permite tanto a la población como a los gobiernos conocer lo que viene a trabajarse en el tema del escrutinio público, ¿no? Yo creo que sí, esa es una importante diferencia, ¿no? En cuanto a la pregunta de la senadora Pineda Gochi, bueno, pues sí, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los últimos años ha estado trabajando casos emblemáticos en torno al acceso a la información. Si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha estado vinculada a temas diversos en materia, insisto, de derechos humanos, hay un caso emblemático, hay 2 casos emblemáticos. Uno de ellos precisamente es por el acceso a la información de comunidades en Brasil, ¿no? Ciertamente en el caso brasileño había comunidades indígenas en donde ellas que buscaban precisamente, bueno, pues que se les tomara la posibilidad de ser consultadas precisamente por decisiones públicas, por políticas públicas que los estaban afectando, pero que beneficiaban a algunas empresas. Como sucede ahí, como sucede en muchos de los casos, pues los gobiernos lo que hacen es tomar una decisión sin ejercer este derecho de consulta que tienen todas las comunidades. Y en ese sentido lo que hizo la Corte Interamericana es de señalar, una vez que este caso pasó por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señalar
que era importante este derecho de consulta, porque el derecho de consulta, ¿qué permite? Que los ciudadanos, y en este caso esta comunidad, pueda acceder a mecanismos para conocer y saber qué está haciendo el gobierno y que en su caso puede afectarlos. Yo creo que ese caso es el más, desde mi punto de vista, es el más emblemático que ha llegado hasta la Corte Interamericana, porque pues hay muchos casos que llegan a la Comisión Interamericana, no a la Corte, pero que en la Comisión son resueltos precisamente con la posibilidad de la mediación que hace la propia Comisión a través de sus comisionados y la voluntad por parte de los gobiernos y de las personas para poder llegar a resolver estos asuntos. Senadora Marta Tagle, en cuanto al Consejo y pues esta constitución del mismo, esta autoridad moral, yo sigo insistiendo que, bueno, pues siendo esta autoridad moral, su trabajo es más bien de ser este órgano que va a tratar de incidir, pero que no puede sancionar, ¿no? Es un órgano que va a estar tratando de señalar lo que está bien y lo que está mal. Desafortunadamente, este consejo que se va a integrar es un consejo de transición, ¿no? Así está en la reforma que se hizo y está en los transitorios de la propia reforma, ¿no? Incluso hay, entiendo, 2 consejeros, y si mal no leí, que este año termina, ¿no? O sea, van a ser votados, no sé, en 1 o 2 semanas, y en septiembre de este año, si mal no recuerdo, y según está en las fechas del transitorio, pues este año concluyen, otros 2 años, el siguiente año otros 2 y el siguiente año otros 2. Entonces, realmente estos consejeros no van a estar 7 años en el cargo, ¿no? Su periodo es mínimo, ¿no? Y siendo consejeros consultivos honoríficos, no tienen que dedicarse de tiempo completo, no son trabajadores del instituto, no son servidores públicos del instituto, y por lo tanto, bueno, pues ellos van a realizar, quienes estén o estemos al frente de este Consejo Consultivo, vamos a seguir realizando nuestras actividades cotidianas. ¿Por qué? Bueno, pues porque también tenemos una gran responsabilidad laboral en el momento en que estemos, ¿no? Y por lo tanto, ahí vamos a estar. Digo, pues el Senado así lo señaló, así lo manifestó, ¿no? El tiempo que vamos a estar, bueno, pues no es. ¿Por qué? Pues porque es escalonado en esta ocasión. Insisto, pues tenemos la fortuna, y si quedamos, algunos de nosotros tenemos la fortuna de decir que seremos los primeros consejeros consultivos, pero no por todo el tiempo que está establecido en la propia disposición, porque, bueno, pues por este escalonamiento algunos tendremos menos o más años, y los últimos en salir de entiendo que es hasta el año 2021, ¿no? Entonces, bueno, pues es una pena porque he visto algunas de las comparecencias y hay personas de mucha calidad, de mucha idoneidad para el puesto, pero que, bueno, pues por estas reglas establecidas aquí en el Senado, el tiempo en que durarán en su encargo será muy poco, ¿no? Sí, por el otro lado, el tema de las plataformas nacionales, tanto de transparencia como de datos personales, me parece que sí hay un descuido. Como Consejo Consultivo, me parece que sí es importante insistir, opinar y exigir a los consejeros del mismo que realicen todas las medidas necesarias para su implementación adecuada. Hoy mismo, por ejemplo, yo entré a la Plataforma Nacional de Transparencia y pues veía que tiene algunas deficiencias. Veía también que en el tema de las plataformas hay una gran obligación por parte de las autoridades y que no están cumpliendo con las mismas, que me lleva también a la pregunta de la senadora Pilar Ortega. ¿Por qué? Pues porque los sujetos obligados están siendo omisos en presentar la información, y como también el INAI ha sido omiso en establecer sanciones ejemplares, pues de alguna manera hacen como que las autoridades hacen como que cumplen, el INAI hace como que revisa, ¿no? Y los ciudadanos pues nos quedamos con esta parcialidad en la entrega de la información. Si uno entra a una portal de información de una dependencia, a veces esta información es incompleta. Si yo quiero conocer cuánto gana un secretario de Estado, bueno, pues conocemos información a medias. Si yo quiero conocer, por ejemplo, cuál es el salario de un senador, ustedes mismos me dirán si efectivamente podemos conocer cuál es el salario de un senador, cuántos son sus prerrogativas, ¿no? Cuánto ganan
los ministros de la Corte. Digo, hay un trabajo importante que hacer en el tema de los portales y sobre todo también en el tema de la coordinación que tienen que hacer con los estados. Conozco de cerca el caso de Chihuahua, efectivamente, y en el caso de Chihuahua me dicen, pues, necesitamos recursos, no tenemos dinero, ¿no? Y en esa situación, muchos de los estados también se enfrentan con esa situación. Dicen, tenemos voluntad para que estas plataformas, con el apoyo del INAI, salgan adelante, pero el INAI nos dice que también nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que estos recursos salgan y lleguen a buen término. Pero el INAI creo que también tiene algo, un problema de fondo, que es el manejo de los recursos públicos, ¿no? Me parece que también como consejo tenemos que ser, y lo puse también en mi propuesta, debemos conocer qué se hace con los recursos que se le entregan al INAI, ¿no? Sí sabemos efectivamente que tiene congresos, que tiene publicaciones, pero parecería que en ocasiones el dinero se utiliza más para comidas, para congresos, para publicaciones, para viajes, que realmente para el trabajo sustantivo. Y eso creo que es importante que el Consejo lo valore, lo evalúe y por supuesto determine si es que se amerita alguna opinión en ese sentido. Sobre las obligaciones de los sujetos obligados, que es en torno al comentario que me realizó la senadora Pilar Ortega, sí me parece que están cumpliendo parcialmente, ya lo comentaba. Cumplen cuando esta información no les causa algún perjuicio, cuando hay información que efectivamente no les va a traer algún detrimento, en muchas ocasiones político, ¿no? Porque muchos de los servidores públicos involucrados en temas de recursos, de manejo de recursos, ya sea a nivel material o de recursos humanos, pues lo que buscan es que haya una opacidad. Y el INAI no tiene toda la estructura, ¿para qué? Para poder revisar y supervisar si se está cumpliendo con lo establecido en las leyes de transparencia, tanto en la ley general como en la ley federal, ¿no? ¿Qué hacer? Pues digo, yo voy a ser, si todo sale bien, voy a ser consejero consultivo, y como consejo consultivo lo que nos corresponde es emitir opiniones, exigir que se cumpla con la normatividad, porque bueno, pues por mi formación de abogado, para mí es importante que en nuestro país haya cumplimiento de las normas. Considero fundamental que como consejo consultivo exijamos que las normas establecidas, que además pues, son muy afortunadas y también muy alabadas en otros países. ¿Por qué? Porque en nuestro país tenemos una reforma constitucional y una reforma legal fundamental para que tengamos aspiraciones de tener una cultura democrática de transparencia, acceso y rendición de cuentas, pero que requiere también voluntad por parte de los servidores públicos y por supuesto también ejercicio de estas atribuciones por parte del INAI, de los consejeros del INAI, para que se cumpla con estas responsabilidades que tienen tanto los servidores públicos como quienes ejercen este juego de la transparencia en nuestro país, que también tiene que ver en muchas ocasiones con las propias empresas. Muchísimas gracias, licenciado José Agustín Pineda Ventura, por su participación. Le pedimos a continuación que nos acompañe Fernando Nieto Morales para realizar su presentación, hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Buenos días, señoras y señores senadores. Les agradezco mucho la invitación el día de hoy. Quiero muy brevemente exponer las razones por las que quiero formar parte del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Creo que